Qué Bueno, buena. iniciamos la grabación. Listo. Comparto pantalla. Vamos a buscar la plataforma de Zoom. La plataforma del EVA. Vamos a buscar aquí. Vamos a conectarnos al EVA. Aquí tenemos el EVA. Y ahora sí, nos vamos para la reunión. Compartimos. No, este tampoco. Tampoco. La pizarra. So, espérate un momentico. Esta. Entonces va. Y aquí nos vamos. Esto se va. Vamos. Vamos aquí. Se va la contratación pública. Contratación pública. Compartir. Bueno, Kenneth, estamos compartiendo el curso de contratación que tenemos en el EVA. Te habíamos dicho que en la semana 1 teníamos, aquí está el video de la primera semana, tenemos unos documentos que es una presentación del marco legal de la contratación pública, otro documento, generalidades de la contratación pública, un link que los lleva a ustedes a ver lo que es la Constitución Política de Colombia, el otro link para que ustedes puedan llegar, tener acceso a la Ley 80, que es el Estatuto General de la Contratación, el video, un manual de contratación de la función pública, estos documentos en la semana 1. En la semana 2 tenemos los principios de la contratación estatal, principios de la contratación pública, seguimos con la Constitución Política, la Ley 80, tenemos otro video de las modalidades de selección en contratación, un artículo abuso de la contratación estatal, la Ley 474 del 2011 y las actividades de la semana 1 y 2 que se cierra el domingo 28, lo mismo que el cuestionario que se cierra el domingo 28. Y nos encontramos con un link que nos va a llevar al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Para la semana 3, en la semana 3 nos vamos a encontrar con recursos de aprendizaje, etapas de la contratación pública. Y cuando miramos las etapas de la contratación pública, hago un stop, dejo de compartir, comparto pantalla nuevamente para evitar la congelación y vamos a ver las etapas de la contratación pública. Entonces, cuando nosotros miramos esa etapa, nos vamos a encontrar que tenemos una precontractual, otra contractual y otra ejecución del contrato. Ya el contrato se ejecutó en todas sus modalidades. Aquí tenemos etapa precontractual, contractual y postcontractual después del contrato. Miremos a ver qué nos dice la etapa contractual.
En la etapa contractual existe una invitación a contratar. Cuando hablamos de una invitación a contratar con el Estado, por lo general existe, y así lo estipula la ley, una licitación, una oferta pública, esa oferta pública que se abre, que es la licitación, con el objeto a contratar y las especificaciones del contrato. Se abren los famosos pliegos, los diferentes contratistas presentan los pliegos y se hace la selección del contratista. Todo esto debidamente de acuerdo a una planeación de lo que se va a realizar. Pero miremos lo que nos dice la planeación. Dice, las entidades estatales deben identificar la necesidad e incluirla en el plan anual de adquisiciones. La planeación corresponde a la primera etapa del proceso en la que la entidad estatal debe hacer el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de análisis de riesgo. Todo esto está comprendido entre los artículos 22, 11, 31 y 222 del Decreto Único Reglamentario 1082 del 2015. Cuando hablamos de contratación, paradójicamente, las entidades del sector público, cuando hablamos de sector público, Estado, son las más organizadas en los aspectos de contratación. En el Estado no se puede contratar si no se ha estipulado realmente y se ha conseguido la aprobación y se ha presentado en el plan anual de adquisiciones. Si no tenemos esto, no podemos planear el contrato. A diferencia del sector privado, el sector público, uno fue de los primeros que se organizó en estos aspectos, porque está organizado y todo está contemplado dentro de un marco legal que rige desde los principios de la Constitución. Ustedes fíjense ustedes cómo es eso. Un momentico, por favor. Señor Petro. Yo apenas termine, le marco yo. Bueno, jóvenes, disculpen la llamada, pero son llamadas que a veces uno no puede dejar de recibir. Entonces, aquí le estábamos hablando a ustedes de la planeación. Fíjense ustedes que el Estado, además de la Corte del Consejo de Estado, en la sesión tercera de las 1999, bajo una ponencia de la magistrada Ruth Estela Correa Palacio, establece esto. ¿Cuál es la viabilidad? Se debe tener una viabilidad técnica como económica y por consiguiente la conveniencia del objeto a contratar. Por eso es que ustedes ven que en las contrataciones estatales se inicia primero la parte de anuncio, de visión del objeto del contrato, lo que se va a contratar. Y después viene el estudio de los diferentes pliegos y la asignación. Algunos dirán, hombre, si esos pliegos no se ajustan a las necesidades técnicas, entonces lo que viene y denominan que se declara desierta la licitación
Y entra una figura que es la contratación directa, que son las que realmente pues están en verificación por las diferentes CIA. Cuando hablamos CIA, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, esos procesos de contratación. Entonces, dentro de la planeación es importante tener en cuenta el análisis del mercado, los estudios y documentos previos, la elaboración del pliego de condiciones y la disponibilidad presupuestal. Si no hay disponibilidad presupuestal, no existe contratación. Entonces, primero hay que tener la disponibilidad presupuestal y esa disponibilidad presupuestal se puede obtener a través de un COMPES o a través de los recursos que establece Planeación Nacional, donde se le asignan recursos para determinada obra y ahí es donde comienza entonces el proceso de contratación cuando yo tengo esta disponibilidad presupuestal. Entonces, si yo tengo la disponibilidad presupuestal, ¿qué hago? Invito a contratar. Ustedes, no sé si ustedes podrán observar que cuando ustedes van por las diferentes vías de algunos municipios encuentran una pancarta que le habla de una obra magnífica, le dice el valor, el proyecto de lo que se va a desarrollar. Ahí hay una invitación a contratar. Adicionalmente, esta invitación a contratar se surte por los diarios capitalinos o regionales, de acuerdo al sitio donde se vaya a hacer la contratación. Ahora miremos a ver qué tiene que tener el pliego de condiciones. Uno, el pliego de condiciones debe contemplar la descripción técnica detallada y completa del bien o servicio objeto del contrato identificado con el cuarto nivel del clasificador de bienes y servicios, de ser posible o de lo contrario con el tercer nivel del mismo. Dos, la modalidad del proceso de selección y su justificación. Tres, los criterios de selección, incluyendo los factores de desempate y los incentivos cuando a ello haya lugar. Cuatro, las condiciones de costo y o calidad que la entidad estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva de acuerdo con la modalidad de selección del contratista. En esta parte interesante, este punto 4 dice las condiciones de costo y o calidad que la entidad estatal debe tener en cuenta para la selección objetiva. Cuando se abre el pliego de licitación, se dice se va a construir X obra, o muchas veces no tanto la obra, la adquisición de elementos. Cuando se abre la adquisición de elementos, se dice digamos, el caso concreto y de más utilidad, que es la papelería. Entonces, en la papelería se establecen unos costos. Dice, vamos a comprar papel y esto lo hace en la empresa, en la entidad del Estado, establecen cuáles serían los costos que se van a pagar por cada unidad. Deben tener en cuenta de que estos costos vienen de algo que vimos acá adelante. Ya se lo voy a mostrar. Aquí, análisis del mercado. Cuando usted va a licitar, usted tiene que hacer un análisis del mercado. Por ejemplo, usted va a contratar la papelería de la oficina de una entidad del Estado, una alcaldía o llámese un instituto. Usted hace un análisis del mercado de lo que usted necesita. ¿Cuál es el precio de los diferentes artículos que usted necesita? Hacen un sondeo, un análisis de mercado. Acuérdense de las 3B: bueno, bonito y barato. Hace ese análisis de mercado y a raíz de eso usted establece los precios unitarios por los cuales podría pagar. De este análisis de mercado que ya usted realizó, se desprende este punto acá: la descripción técnica detallada y completa del servicio objeto del contrato identificado en el cuarto nivel o el clasificador de bienes.
y las condiciones de costo y o calidad de la entidad estatal. De ahí se deriva, de ese estudio se deriva el costo. Entonces, de acuerdo a eso, la persona que esté interesada en la licitación tendrá que hacer sus análisis si le conviene o no. Pero por lo general, estos precios, como son a escala de volumen, muchas veces en las licitaciones se pueden aceptar. ¿Por qué? Porque usted cuando cotiza, usted cotiza a precio unitario, digamos a precio unitario a cómo tiene X papelería tal producto, a cómo se lo vende el comercio, qué descuento que le podrían dar, y entonces, partiendo de esa información que usted obtiene, pues sencillo, presenta su pliego de condiciones. Las reglas aplicables a la presentación de la oferta, su evaluación y la adjudicación del contrato. Muchas veces nos encontramos que dice que se debe presentar la oferta en un sobre lacrado, tal, indicando de X nombre, por ejemplo, licitación adendo 4025, y usted entrega en ese sobre y en determinada fecha. Una de las contrataciones que se dan, por ejemplo, nosotros estamos, yo estoy ubicado en Barranquilla. Barranquilla está a orillas del río Magdalena. El río Magdalena tiene su nacimiento desde el interior del país y atraviesa casi todo el país. En su recorrido viene recogiendo basuras, piedras y asimismo hay otros afluentes que llegan al río hasta llegar a la desembocadura del mar, que aquí se conocen con el nombre de bocas de ceniza. Cuando ese río viene, como viene arrastrando todo eso, y en épocas de invierno que aumenta el río, el nivel del agua, eso trae arena y esa arena se va sedimentando. Como se sedimenta la arena, el nivel de navegación disminuye y eso impide que entren determinados barcos de tanto calado. Entonces ahí hay que hacerle un dragado. Ese dragado se obtiene a través de una licitación a varios oferentes nacionales e internacionales para que pongan una draga ahí que esté constantemente quitándole el sedimento al río. Esa es una de las contrataciones permanentes que hay aquí en Colombia, la del río Magdalena. ¿Por qué? Porque esa hay que buscarle el nivel, como ahí hay un puerto, entonces hay que ir a buscarle. Otra contratación, así digamos, la contratación de las telecomunicaciones. Bueno, el caso de los centros poblados, que se quiere llevar la cobertura de Internet a las diferentes regiones apartadas. Esa es otra. Asimismo, las licitaciones, por ejemplo, de la construcción de Hidroituango. Hidroituango fue construido mediante una licitación en la cual participaron varias entidades. Se selecciona el contrato y esta selección del contratista se puede hacer en audiencia pública y en esta audiencia pública puede suceder que se declara desierta porque nadie se presenta. Entonces viene la selección del contratista mediante resolución motivada. ¿Qué le motivó la resolución? Que se declaró desierta porque no hubo participantes. Aquí en Colombia se presenta ese caso constantemente. No podemos ocultarlo constantemente, donde ciertos contratistas, pues, que tienen la experticia, saben que eso, con el fin de hacer, digamos, obtener un buen margen de negociación, pues se declaran impedidos, no. Entonces, cuando ya hacen la resolución motivada, que es una contratación directa, establecen otra figura para poder acceder a esa contratación. La etapa contractual.
Miremos qué nos dice la etapa contratal: perfeccionamiento y forma del contrato, la ejecución del contrato. La etapa precontractual maneja estos dos ítems. En el perfeccionamiento del contrato, es el documento privado donde se establece el objeto, la contraprestación, se lleva a escritura pública. Algunos lo llevan a escritura pública, aunque no es necesario que se lleve a escritura pública, salvo aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre inmuebles. Cuando hablamos de gravámenes y servidumbres sobre inmuebles, por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones tienen que establecer unos contratos de servidumbre para colocar sus antenas. Entonces, ahí tenemos las dos opciones. Puede ser contrato firmado bajo reconocimiento de firma, es decir, que nosotros firmamos el contrato, lo llevamos a una notaría, donde hacemos presentación personal de que esa es mi firma o que yo estoy haciendo el contrato, o se lleva a través de escritura pública, en este caso de un representante legal. Aquí tenemos, fíjense ustedes, no es posible probar el contrato estatal con otra prueba prevista en el ordenamiento procesal que no sea el documento escrito. O sea, contratos verbales como los laborales no existen. La ejecución. Listo. Usted ejecuta el contrato. Por ejemplo, un caso muy particular de la contratación, aquí la famosa vía 5G y 4G en el del país, que en esa contratación las firmas que obtienen la licitación del manejo de esos contratos, pues también obtienen lo que es las garantías de establecer los famosos peajes, que esos peajes queda que establecido dentro del contrato cómo va a ser el peaje, cuál va a ser el tiempo del peaje y cómo se va a hacer la distribución de los dineros recaudados en ese peaje. Entonces, aquí tenemos la etapa postcontractual, que ya es la última etapa, donde procede la liquidación del contrato por la finalización del mismo, ya sea por su ejecución o por alguna otra causa que impida la continuación de esta, como en el caso de una inhabilidad que es constante en muchos contratos, pues se declaran nulos. ¿Qué es el corte de cuentas? Nosotros presentamos la liquidación del contrato, tenemos un contrato por 800 millones de pesos por efectos de papelería y presentamos nuestra respectiva cuenta de cobro y ese contrato, pues digamos que yo lo puedo obtener por espacio de un año con posibilidades de renovarlo, pero si no se va a renovar, entonces se hace la liquidación y corte de cuentas. Porque es una de las cosas que tienen estos contratos, que pueden ser prorrogables por determinado tiempo. Y ya entra lo que es el proceso de liquidación. Entonces, aquí a través de esta, tienen ustedes someramente cómo funcionan la parte de los contratos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Kenneth, Osvaldo, Vanessa. Pues sí, en cuanto a, pues, cómo se califica, digámoslo, la idoneidad de los proyectos en cuanto al tema que usted hacía de los centros poblados, que el problema fue porque nunca, el que ganó la licitación nunca, pues, como pudo tener ese margen de calidad, pues como para hacer real ese proyecto. ¿Cómo se estudia eso antes de hacer las contrataciones? Bueno, Osvaldo, ¿me escuchas? Sí, señor. Espérate un momentico, que no te escuché muy bien. Es más que todo en una parte cuando dicen como el estudio de la idoneidad
del desarrollo pues del contrato, o sea, quienes van a realizar el contrato, que sí tengan la, digámoslo así, la capacidad de hacerlo, que en el ejemplo que usted nos dio de los centros poblados, lo que pasó fue eso, se hizo la contratación, pero los que ganaron la licitación nunca tuvieron la capacidad de desarrollar el proyecto. El problema, el problema, Osvaldo, no es que no tuvieran la capacidad. El problema de centros del contrato, cuando usted presenta un contrato, pues usted presenta la licitación y mira si puede cumplir con ese contrato o si se da eh, los objetivos. Lamentablemente, no sé qué sucede en nuestro país, que se presentan esas situaciones con los contratos, que no se hace un estudio o cuando se está haciendo el estudio se omiten ciertas cosas y al finalizar pasa lo que nos pasó con centros poblados. Entonces, ahí se violó el debido proceso en cuanto a al reglamento, a las reglas de contratación. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el centro poblado, por lo general, cuando pasa con los contratos nuestros aquí, que siempre el contratista pues recibe un anticipo. Ese contratista recibe un anticipo, pero cuando yo lo voy a contratar es porque ya yo hice los estudios correspondientes y pude determinar que el contratista puede desarrollar la actividad. Exacto, profe. Mi pregunta es esa: ¿quién en sí, quién o qué funcionarios son como los encargados de hacer ese estudio de la idoneidad de los contratistas? Sí, entonces ahí pues lamentablemente hubo una manguala, llamémoslo así, pusieron de acuerdo para decir que sí se podía y no se podía. Ya, digamos un trato de amigables componedores amigos. Nosotros somos amigos, yo voy a decir que tú puedes y pasa. Ahí lamentablemente pasó eso. Eh, Otro punto que es la interventoría. Muchas veces la persona puede cumplir o está en capacidad y actúa de buena fe, porque es otro, en la contratación se presume que se trabaja de buena fe. Entonces, en toda esa contratación existe una interventoría. El interventor es el que puede determinar si el contratista está cumpliendo a cabalidad. Porque es que muchas veces se presentan inconvenientes y el contratista no puede cumplir. Fíjese usted, por ejemplo, el caso de saliendo o quedándonos entrando en el centro poblado, ahí el contratista pues se determinó o lo vio muy tarde de que, ajá, el plazo de ejecución era un año y digamos, en ese año tenía que atender, digamos, 15 municipios y en ese año no atendió 15 municipios, sino atendió 3 municipios. Entonces, ¿dónde está? Si a él se le dio un anticipo para poder cumplir inicialmente con 15 municipios y apenas porque 2. Ahí fue donde ya comenzó el inconveniente de centros poblados. Y eso, pues, porque el centro poblado se destapó. Si no, pues hubiéramos que todavía hubieran sido, el daño hubiera sido mayor. Pero hay otras circunstancias que agravan. Por ejemplo, en La Guajira creo que se está impulsando lo que son las energías limpias a través de la energía eólica, por ser la zona que se presta por las diferentes brisas que pasan por ahí, por esa zona. Pero hay un problema. Se va a hacer se hizo un contrato donde se van a instalar una empresa multinacional, va a instalar todo. Resulta que la empresa dice, no, no voy más y dejo el contrato. ¿Por qué? Porque la comunidad le está impidiendo el acceso a sus trabajadores, no pueden llegar. Entonces, ahí se presenta una situación en la cual si no se media, el contratista dice, no, no voy más y yo declino el contrato, pero no es culpa de él, del contratista, sino culpa
de una situación de estado de fuerza mayor que le impidió desarrollar el contrato y muchas veces ellos prefieren dejar el contrato porque independientemente cuando usted coge un contrato, le dice van a quedar un contrato por 5.000 millones de pesos, un ejemplo, pero usted sabe que de esos 5.000 millones de pesos, usted, esa plática no es toda suya, usted tiene que invertir y usted establece un cronograma de inversión y dentro de ese cronograma de inversión es el tiempo, trabajadores y eso vale plata. Una hora de trabajo parada, eso vale plata. Entonces, el contratista dice, con tantas interrupciones, yo tengo un personal ahí al cual le voy a estar pagando, cual le voy a estar pagando y eso me genera unos sobrecostos. Y ahí termina. Otro caso de la contratación aquí en Colombia y un caso típico que pasa aquí en la ciudad de Barranquilla. ¿Qué pasa en la ciudad de Barranquilla? Así, aquí se contratan obras, grandes obras, y esas obras son de vías, puentes, de cemento. Pero lamentablemente, cuando se abre la licitación, se demora y se demora y se va a hacer la ejecución del contrato, ya se ejecuta ya en la época invernal. Entonces, ¿qué pasa? Que en la época invernal, si usted coge, está pavimentando una vía y tiene el contrato por 5.000, por 3.000, digamos, por 20 kilómetros. Y cuando usted va por el kilómetro 5, llega uno de los famosos arroyos y se lleva parte de lo que usted ya hizo. Entonces, ¿qué pasa? Que usted perdió ahí, entre comillas, perdió, porque le toca, perdió tiempo porque le toca volver a comenzar. Ahí es donde vienen las famosas adiciones del contrato, que es otra película que no podemos dejar por desapercibida. Todos esos contratos muchas veces tienen esos inconvenientes, adiciones del contrato. Pero cuando ustedes lo van a ver, les voy a entregar los documentos ahí para que ustedes lo vean, lo analicen. Vamos a hacer una serie de exposiciones de motivos, de exposiciones, y ustedes ven, la ley es lo más lindo que hay, todo está bonito. Si se cumpliera a la perfección, esto fuera fabuloso, pero lamentablemente son circunstancias ajenas que se escapan ya. ¿Qué otra preguntita? Profe, si me puedes aclarar, por favor, lo de el, la resolución motivada. Pues no sé si estoy bien, entendí que es cuando no se, pues cuando no se hace la audiencia pública, ya no sé si es así correcto, si el digamos, el Estado o ya elige pues como a la persona encargada de ejecutar el contrato. Mira, al respecto, la ley te dice, usted abre la licitación, y usted cumple con abrir la licitación, Sí, señor. ¿cierto? Pero si usted abre la licitación y no hay oferentes, ¿qué pasa? No se presenta nadie. Se cierra la licitación, el tiempo de licitación se cierra, no hay oferentes. Usted puede volver a abrir la licitación. De pronto mira, ve cuál fue el inconveniente, tiempo, modo, lugar, dinero por el cual no se acercaron y abre la licitación por segunda vez y no hay oferentes. Entonces, pero usted necesita la obra. Eso hay que hacerlo. Hay que hacerle el puentecito a la gente para que atraviese el arroyito, porque el arroyo necesitan pasarlo y no pueden pasar porque hay un puente y hay que hacer el puente. Entonces, ¿qué le toca a usted como mandatario de, por ejemplo, de un municipio X de Colombia? Decir, no, yo necesito el puente. Si ninguna empresa lo quiere hacer, yo voy a hacer la famosa contratación directa y se la voy a asignar a Vanessa, que Vanessa tiene una firma de ingeniería. Entonces, Vanessa, yo digo, Vanessa, usted va a hacer el puente, contratación directa, directa y resolución directa porque no hubo oferentes. Esa es una de muchas veces, uno de los puntos negros que existe, pero no es la ley, son los puntos negros de las personas que manejan el lugar de contratación, el estado, municipio, entidad. Son como los huecos pues para poder aprovecharse.
de esos huecos, de esos vacíos, digámoslo así, ¿o qué? Exactamente, entonces el señor le dice, no, Vanessa, yo te voy a dar el puente, tú lo vas a hacer el puente, como nadie y dice que se puede dar hasta 6.000 millones de pesos, yo te voy a dar los 6.000 millones de pesos, pero tú de esos 6.000 millones de pesos ya tú sabes qué es lo que tienes que hacer. Ah, Así se maneja, lamentablemente así se maneja. ah, Profe, y en ese caso, disculpe, en ese caso no se da lo de conflicto de intereses. No, no hay conflicto de intereses porque Vanessa es una contratista normal que no tiene nada, sino que ella no se presentó a la licitación teniendo las condiciones, pero el alcalde decide no, yo se lo voy a dar a Vanessa, como se la puede dar a Osvaldo, pero también puede suceder lo siguiente, que Osvaldo y Kenneth se presentan, pero entonces Osvaldo dice, presenta unos precios por encima de los valores que están en la oferta del contrato. Kenneth presenta otros valores y ninguno de los dos, a ninguno se los da. Pero ¿qué sucede? Que después mañana Osvaldo y Kenneth dicen, no, vamos a hacer un consorcio y lo hacemos entre los dos y repartimos gastos y se lo entregan entonces a los consorcios Chavarría Monsalvo, que es de Osvaldo y de Kenneth. Esas son otras figuras que se manejan. Es que aquí echa la ley y echa la trampa, dicen por ahí. sí, Eso es lo que sucede. Y entonces ahora, el otro problema es la interventoría, la calidad de las obras. ¿Cuántos puentes se han caído aquí en Colombia? No hace mucho se cayó un puente, el otro también que estaba en construcción se cayó. Porque es que muchas veces Osvaldo dice, yo voy a hacer el puente, listo, para conectar esas dos ciudades, pero presenta unos precios bajos. Osvaldo necesita ganar. ¿Qué hace Osvaldo? Hey, muchas veces le bajan la calidad a los materiales, que eso es sí, lo que ha pasado. Y no solamente pasa en el sector público, pasa en el sector privado, en la torre de edificios que se cayó, que tuvieron que tumbar en Medellín. ¿Por mm, qué? Porque le rebajaron los costos, los materiales. Ya, entonces tenían que echarle, digamos, arena 10 por cada bolsa de cemento, tenían que ir 5 de arena, entonces no, por cada 6 de arena o 10 de arena tiraron una bolsa de cemento. Ahí se va perdiendo la calidad del material. Asimismo el cableado, con cable número 20 y le ponen cable número 15, con el fin de bajar costos. ¿Eso qué hace? Se termina la obra, pero esa obra va a presentar problemas al futuro. profe, entonces, en ese orden de ideas sería la interventoría como la encargada de ver la calidad Ese sería su función, ese sería su papel. exacto, de los que se presentan para, como candidatos a realizar los proyectos. Correcto. Ok, esa era mi pregunta al principio. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, listo. Profe, pero también existe algunos casos en los que o conocen al interventor o buscan quién es el interventor para que les ayude a pasar ciertas falencias. Eso es lo que se llama malicia indígena. ¿Ah? Sí, todo se da en la viña del Señor. Lamentablemente, eso es una de las cosas por las cuales se requiere inicialmente funcionarios que tengan una ética. Un momentico que está llamando un compañero de ustedes. Interventoría.
Pues sí, retomamos. ¿Por dónde habíamos quedado? No, profe, estábamos hablando de que muchas veces se utiliza la interventoría para hacer malas prácticas, digámoslo así. Sí, sí. Bueno, les comparto nuevamente el EVA. ¿Están viendo la plataforma EVA? Sí, señor. Sí, señor. Ok, bueno, aquí van a encontrar ustedes, fíjense que todavía seguimos con la ley 80. Otro documento que les manda la etapa de la contratación estatal. Ahí está el manual de la contratación. Y les dice que lean de la página 5 a la página 11. Tienen el decreto 1510 del 2013. Tienen otro link de configuración de la responsabilidad precontractual y aquí tienen una actividad de aprendizaje que dice infografía sobre las etapas de la contratación pública. Para esta actividad, realice las lecturas dispuestas en los recursos de aprendizaje. Estarás preparado para elaborar una infografía sobre las etapas de la contratación estatal. Pueden utilizar cualquier programa, para ello sugiero Bing o Canvas, o pueden hacerla en PowerPoint. Éxito y bendiciones. Entonces, jóvenes, al respecto, les voy a comentar lo siguiente. Las actividades que tenemos en la semana 2, esas actividades están hasta el día 28 de mayo. ¿Cuándo es el 28 de mayo? El 28 de mayo es el domingo, lo mismo que el cuestionario. Y en la semana 3 tenemos que la infografía es hasta el 3 de junio. ¿Qué es lo que sucede con estas fechas? Como ya tienen unas dos actividades, que algunos la han podido terminar, otros no, hasta el 28, no quiero constreñirlos y les doy hasta el 3 de junio para hacer la actividad de la semana 3. ¿Les parece? Sí, Yo sé que profe. usted, Sí, Listo, profe. profe, gracias. yo sé que ustedes tienen sus tiempos, no solamente tienen esta asignatura, otras actividades, y aquí, pues, independientemente, hay que leer. Y estos decretos son extensos y hay que leerlos para después poder sacar las conclusiones respectivas. ¿Oyeron, jóvenes? Te dejo de compartir. De todos modos, Osvaldo, hay un grupo de WhatsApp, ¿cierto? Sí, señor. ¿Ustedes están en ese grupo? Yo no, ahorita, ¿quién es el? Pues para que me agreguen al grupo, por favor. Osvaldo, te voy a mandar, como tú estás conectado por mí, ahí te mandé el enlace del chat para que te unas. Ok, Ok, muchas gracias, Kenny. Ok, A mí también me ayudas con eso, porfa. ya te envío. listo. Se los paso por acá para que, sino que Osvaldo se había conectado desde aquel lado. Ahí ¿Qué se es lo pueden que, conectar. qué es lo que sucede? No sé por qué estamos utilizando esta plataforma. Por efectos de las grabaciones. Ya, si nosotros nos conectamos por Meet, no vamos a poder grabar la clase. Y lo importante es que quede grabado este conversatorio que nosotros sostenemos aquí. Oye, por eso estamos utilizando esta plataforma de Zoom y cualquier situación, pues yo les mando un correo. Ahí de los participantes, pues les mando un correo, les mando la información por dónde se va a realizar la clase. ¿Oyeron? Sí, profe. Cualquier Listo, profe. inconveniente, cualquier cosita, pues me escriben al grupo de WhatsApp y tienen mi teléfono, tienen mi correo.
¿Oyeron? Bueno, Muchas gracias. jóvenes, gracias a ustedes por asistir. Eh, en la próxima clase pues, vamos a mirar unos tópicos un poquito más centrados sobre algunos casos de contratación. ¿Oyeron? Muchas gracias. Buenas Bueno, noches para todos. buenas noches a todos. Kenneth, Osvaldo, Vanessa. Hasta Gracias luego, muchas nuevamente. gracias. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Ok. Detengo la grabación.